Muy buenos días. El tema que voy a exponer el día de hoy es la mitología de la antigua Roma. Las mitologías y creencias de la antigua Roma se dividían en dos. Primera, era antigua y ritualista. Segunda, era mitologías tardía y literaria que se basaba fundamentalmente en el préstamo de la mitología griega. Los romanos no tenían relatos secuenciales de sus dioses en comparación de la titanomaquia o la seducción de Zeus por Hera, hasta que sus poetas comenzaron a adoptar el modelo griego en tiempos de la República, pero lo que sí tenían era unas costumbres y unos sistemas muy desarrollados de escuelas sacerdotales y edificaciones o monumentos de dioses muy relacionados. También tenían un conjunto de mitos históricos sobre la fundación y auge de la fundación de Roma, de actores humanos con ayuda de intervenciones divinas. Eneas, un, un personaje de la mitología grecorromana, héroe de Troya, tras la caída de la ciudad, logró escapar emprendiendo un viaje hasta Lacio, región centro-occidental de Italia. Tras una serie de acontecimientos, se convierte en rey y progenitor del pueblo romano. Por defecto, sus descendientes Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. Eneas era hijo del príncipe Dardanio Anquises y la diosa Afrodita, Venus en la mitología grecorromana. Ya después se casa con Creusa, hija del rey Príamo, con la cual tuvieron un hijo llamado Ascanio. En la huida con toda su familia, Creusa muere al quedarse atrás. Ya en Italia, se casa con Livinia, hija del rey latino, siendo esta unión el origen de las míticas Eneas. Sus hazañas de Eneas como caudillo del ejército troyano son contadas en la Ilíada de Homero, y su viaje desde Troya fue guiado por la diosa Afrodita. El reino Mitor fue distribuido por Amulio, quien acabó con todos sus descendientes varones. Su hija Rea Silvia la obligó a tener el voto de castidad para que no tuviera hijos, pero el dios Marte la sedujo hasta que la enamoró y tuvieron sus dos hijos, que fue Rómulo y Remo. Amulio, temoroso de tener dos futuros rivales, ordenó su asesinato. El hombre encargado del infanticidio no pudo cometerlo. Los arrojó al río Tíber, cobijados, que la corriente los llevó hasta el lago Belambro, entre las colinas de Palantino y Capitolio, eh, los cuales fueron criados y alimentados por una loa llamada Luperca y unos pájaros carpinteros, los animales sagrados del dios Marte. Después fueron encontrados los gemelos por un pastor llamado Faustulo, quien decidió criar a los gemelos en secreto con su esposa Anca Larentia. El pastor era un porquerizo de Amulio. Su verdadera identidad de los gemelos fue revelada cuando ellos crecieron, cuando ellos decidieron hacer justicia, reclamar su justicia, asesinando a Amulio y liberando a su abuelo, quien recuperó el trono. Rómulo y Remo, que partieron del Alba Longa, quienes querían gobernar, pero no querían destronar a su abuelo. Ellos viajaron hasta donde los encontró el pastor. Rómulo quería fundar la ciudad de Roma en Capitolio, y, y Remo quería fundar la ciudad de Remoria en el Aventino. Por causas y peleas de territorios entre los dos hermanos entraron en conflicto y pelearon, y por herida, Remo salió herido y por causas de las mismas murió. Entonces Rómulo enterró a su hermano Remo en la ciudad de Remoria, donde la quería construir el hermano Remo. Y
Después Rómulo oficialmente funda la ciudad de Roma en el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Los dioses romanos e itálicos, las prácticas y rituales sacerdotales se distinguían de dos clases de dioses. Primera estaban los indigentes, que eran los dioses naturales del Estado romano, y su naturaleza estaba fijada en los títulos sacerdotales más antiguos. Y las prácticas y fechas importantes se celebraban de acuerdo al calendario. Después tenemos los novenciades, que ellos eran divinidades y cultos que fueron introducidos a la ciudad en periodos importantes. Estas fechas se celebraban de acuerdo a una crisis o una necesidad percibida. Los romanos tenían rituales más un politeísmo que un politeísmo. Después los indigentes demostraban que ellos no eran netamente agricultores, sino que ellos les gustaba y les amaba estar en guerra constantemente. Después los dioses representaban eran más las prácticas de la vida diaria y la cotidianidad de los romanos. Estaba representado en los siguientes dioses. Es Juno y Vesta, que era el dios de las puertas que guardaban el hogar. Estaban los lares, que guardaban el dios del campo y la casa. Estaba Pales, que era el dios de los pastos. Estaba Saturno, que era el dios de la siembra. Estaba Ceres, que era el crecimiento del grano. Estaba Pomona, que era la diosa de la fruta. Estaba Consus y Of, que eran los dioses de la cosecha. Y entre ellos estaba Júpiter, que era el rey de los dioses. También era representado por la lluvia y la ayuda que le daba a las granjas y viñedos, y era caracterizado por su arma de rayos, y acompañaba a los romanos en las expediciones militares. También tenemos a otro dios muy importante, que es el dios Marte, que era el dios de la guerra, y era honrado entre el mes de marzo y mes de octubre. También tenemos a Quirino, que era patrón y jefe de los ejércitos en tiempos de paz. La Roma antigua, ellos también se valieron de los grandes dioses griegos, simplemente que ellos se diferenciaban era en sus nombres, como son Júpiter, que es lo mismo que Zeus. Tenemos a Juno, que es Hera. Tenemos que es a Neptuno, que es Poseidón. Tenemos a Minerva, es igual a Atenea. Tenemos también a Marte, que es igual a Ares. Tenemos a Venus, que es igual a Afrodita. Tenemos a Febo, es igual a Apolo. Tenemos a Diana, que es igual a Artemisa. Tenemos a Mercurio, que es igual a Hermes. Tenemos a, a Baco, es igual a Dionisio. Tenemos a Vulcano, que es igual a Festo. Tenemos a Plutón, que es igual a Hades. Tenemos a Saturno, que es igual a Cronos. Tenemos a Ceres, que es igual a Demeter. Tenemos a Estia. Tenemos a Vesta, es igual a Estia. Tenemos a Proserpina, que es igual a Perséfone. Y tenemos a Cupido, que es igual a Eros. ¿Por qué es importante abordar este tema en la actualidad? En mi opinión, es muy importante conocer las obras literarias clásicas, como es la Ilíada del escritor Homero. Por ejemplo, desde la caída de Troya, Eneas logra escapar con ayuda de las divinidades, que principalmente fue Afrodita, que le encomendó la misión de volver a reconstruir a la Troya destruida, y lo guiaron hasta Italia. También se puede evidenciar que cuando Eneas llega y se convierte en rey y se casa con Silvinia, se mezclan dos culturas muy importantes, como es la romana y la de Grecia. También desde ahí los romanos cogieron un modelo de la literatura filosófica para escribir sus primeras obras, que actualmente son bases de estudio y actualmente son re importantísimas.
y también ellos también se valieron de la mitología griega, que por ejemplo los grandes dioses lo que ellos hicieron fue, por ejemplo Júpiter era Zeus, le cambiaron los nombres, pero sus funciones, sus poderes eran prácticamente lo mismo. Y también eso se le llamó la mitología grecorromana. Entonces, pero también los romanos lo que sí tenían era algo, era que tenían un sistema de escuelas sacerdotales muy desarrolladas, que ellos alababan a divinidades y principalmente era a sacerdotes muy antiguos que habían hecho hazañas en su vida y los convertían como ya los canonizaban, eran dioses para ellos. Desde ahí se puede concluir que por eso Roma les dio nacimiento a una de las grandes religiones, que fue la cristiana, y pues la cristiana ha influido muchísimo en nuestra historia, y también influyó muchísimo en la lengua, como fue el latín, porque ellos también crearon muchísimas palabras en latín, y ya el latín en la actualidad es la base de las lenguas modernas que actualmente están vigentes. Muchas gracias.